Bueno, muy buen día. Hoy es miércoles 9 de junio y estamos en Historia del Pensamiento Político. Estamos en el tema 4. Como les dije al inicio, solamente les voy a mostrar aquí el avance, digamos, lo que queda de programación para el semestre y están realmente contadas las sesiones, son muy pocas. Tenemos de hoy 9, miércoles hoy 9, hasta el 19 de julio, que sería la evaluación final. Sería la evaluación final. Entonces, este cuadro se los voy a colgar en el material. Se los voy a colgar. Bueno, ¿se pueden observar? Leighton, ¿puedes ver? Sí, señor. Entonces tenemos hoy miércoles 9. eh, Creo que ustedes vieron, estuvieron presentes, bueno, quienes han estado, no han faltado, estuvieron presentes en la sesión de Locke, de John Locke. John Locke, pero entonces vamos a ver un repaso muy ligero sobre John Locke y hoy vemos algo nuevo que es Montesquieu sobre el espíritu de las leyes. El próximo miércoles, dado que el próximo lunes también es festivo, vamos a avanzar con Rousseau, Juan Jacobo Rousseau y con Emmanuel Kant. Aquí están indicadas las lecturas. El 21 de junio trabajaríamos Bentham y Hegel, Jeremy Bentham y Friedrich Hegel, fundamental para entender el Estado y también para entender el marxismo. Hegel es importante para entender el marxismo y lo que después va a ser el ala izquierda hegeliana. El el miércoles 23 de junio tendríamos un espacio, una sesión especial para mirar nuestro pensamiento político criollo, colombiano, siglo XIX, Bolívar y Santander. Ahí les enviaré material, pero la mayoría está accesible en Internet. Vamos a analizar la Carta de Jamaica, que hay algunos discursos de Bolívar. Fundamental para entender pues, lo que son las tendencias actuales en nuestra región latinoamericana, como se llama la revolución bolivariana y todo esto, pues vamos a entender algo de Bolívar. ¿Sí? Y también, claro, lo que es la perspectiva bolivariana en Colombia. El 28 de junio, un lunes, ya arrancaríamos con Marx y Engels. Tendríamos las lecturas 24A, 25 y 26. Esta 26 son 2 páginas, dos páginas. Esta 25 también es muy breve. eh, y esta 24 son los resúmenes que hay en el libro, en el texto guía. El 30 de junio ya comenzaríamos nuestro tema 6, nazismo y fascismo. Aquí vamos a hacer el énfasis desde Hannah Arendt. Luego en julio tendríamos liberalismo igualitarista, democrático y libertarista, 3 tipos de liberalismo, fundamental para entender el neoliberalismo, lo que se critica actualmente, ¿no? La crítica actual y digamos la crisis del neoliberalismo, realmente lo que se está viviendo a nivel mundial. Porque esto no es un caso colombiano, ¿no? Es la crisis del neoliberalismo, o por lo menos las luchas contra el neoliberalismo. Entonces, eso lo vamos a ver el 7 de julio. El 12 de julio
Tendríamos socialismo, aquí, aquí hay un puente, un festivo, un feriado. Ah, sí, los primeros de julio. El 12 de julio tendríamos socialismo, tendríamos el socialismo utópico y democrático, qué es el republicanismo, qué es el comunitarismo y qué sería el conservadurismo. También en su versión de neoconservadurismo. Entonces, estas serían como las... Aquí vamos a ver una síntesis de estas. Aunque aquí vamos a ver socialismo, ya con la lectura de Marx tendríamos una introducción al socialismo y al comunismo. El 14 de julio sería la última clase. Aquí veríamos neonacionalismo, ecologismo, feminismos y tecnologismo. Esto es lo que alcanzaríamos a ver, pues es casi, llegaríamos casi a un 95% del programa inicial propuesto. Pues a pesar de estas interrupciones del paro, entonces, no obstante, pues este sería el panorama. Y la evaluación final será el lunes 19 de julio, según nos facilitó y nos informó pues, la rectoría y la decanatura. El semestre termina el 17 de julio, el 17 de julio terminan clases. Y la evaluación está, el periodo de evaluación está en esta semana. Bueno, comienza un poco antes. Entonces, esa sería básicamente la trayectoria de nuestras próximas sesiones. Como ven, todas están muy diríamos, contenidas, muy densas sucesivamente. Bueno, entonces lo que vamos a desarrollar, que si lo logramos, pues será satisfactorio, por lo menos quedaremos tranquilos de trabajar algo de Marx, que es importante por los debates contemporáneos sobre el socialismo del siglo XXI. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado hablar del socialismo del siglo XXI, pues del auge o el renacimiento de las izquierdas a nivel mundial y en América Latina, por supuesto. Bueno, entonces vamos a iniciar con, vamos a hacer un repaso muy ligero entonces sobre John Locke. Este tema está un poco lento, pero ¿quién recuerda algo sobre John Locke? De la sesión que vimos sobre John Locke. ¿Se recuerdan o no asistieron a esa clase? No sé, no pudieron, quizás, no sé. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Está bastante lento el sistema. Bueno, ok. Entonces, habíamos mencionado algunas ideas sobre John Locke. Aquí ya estamos ubicados en siglo XVII. Siglo XVII. Y mencionábamos ideas como estas, ¿no? Los hombres son libres e iguales e independientes por naturaleza. La figura de John Locke, un filósofo británico, es, esta figura representa los principios del liberalismo contemporáneo, para entender el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política, el liberalismo es una de las tendencias ideológicas de mayor impacto en el mundo moderno.
y si bien pudo tener algunos antecedentes en la antigüedad con los filósofos griegos cuando exhortaban sobre la importancia de pensar por sí mismos, del respeto del individuo, de la autonomía del individuo a partir de la razón, es en el siglo XVII donde encontramos que esa filosofía del liberalismo pues adquiere ya una forma, una estructura. Y el tema de la libertad, o sea, el tema de la libertad es el eje, es el núcleo para entender el liberalismo. Sin embargo, si uno habla de liberalismo, pues uno habla de liberalidad, o sea, de libertad. Y la libertad es un derecho. Actualmente he visto incluso propagandas, ¿no? Bueno, desde el concierto de Woodstock en los años 60 se hablaba de libertad por la guerra del Vietnam, se hablaba de paz y amor. Es decir, cada generación, diferentes generaciones han expresado ese sentimiento de libertad. Los judíos en la Alemania nazi también pues pedían libertad, ¿cierto? En la Unión Soviética, pues también cuando digamos, se corrompió todo ese sistema, la gente deseaba libertad. Y siempre, bueno, si vamos más atrás en nuestro continente americano, pues los esclavos que pedían libertad, ¿sí? Y el pensamiento político entonces alrededor del liberalismo, o mejor, a partir del liberalismo, lo que está sentando es un principio esencial de la naturaleza humana. O sea, los seres humanos, como dice aquí John Locke, los hombres son libres e iguales por naturaleza. Si ustedes han leído, considero que ya les había sugerido de leer la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de 1948. Si nosotros decimos somos defensores de derechos humanos, pues por lo menos deberíamos leer esos 30 artículos. Y esa declaración de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla precisamente en sus primeros artículos, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, ¿sí? Nacen libres, es decir, se está dando es casi literal esta tesis que plantea John Locke. Por eso es la importancia de la figura del pensamiento inglés del siglo XVII, con este planteamiento, ¿no? Solo se renuncia a esta libertad por consentimiento, ¿sí? Para poder crear la sociedad civil, pues solamente renunciamos a esta libertad natural por consentimiento. Pero esa renuncia a la libertad no es ninguna esclavitud o no es ninguna, no, simplemente es el uso racional de esa libertad. Y el consentimiento será, bueno, si usted vive allá, yo vivo acá, pues entonces para que juntos podamos ser libres necesitamos un pacto, ¿cierto? Necesitamos definir nuestros límites. Y eso solamente es posible por medio de la ley, por medio del derecho. Es decir, hay una frase mucho más radical de John Locke que dice, donde no hay ley, no hay libertad. Donde no hay ley, no hay libertad, nos dice John Locke. Entonces, eso pues ya lo dice casi todo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se puede ser libre con leyes? Bueno, pues intentemos vivir en anarquía total a ver cuánto tiempo dura la gasolina, ¿sí? De seguro, pues el incendio autoconflagrará al anarquista, ¿sí? Anarquía o anomia son casi sinónimos. Anomia significa sin normas, vivir sin normas. La anomia. Aunque la anomia, algunos la consideran una patología mental porque implica estados de enajenación mental, es decir, cuando el individuo no es, digamos, tiene alguna disfunción cerebral o tiene algún problema en el que, digamos, no entiende las normas sociales mínimas para poder coexistir, ¿sí? Entonces,
Si usted se encuentra en la playa, tomando sol, descansando, y llega alguien y te agarra patadas, pues tú dices, bueno, ¿cierto? ¿Qué es la libertad? La libertad es un estado de tranquilidad, de plenitud, donde hay un derecho al goce de tu existencia, ¿sí? Y los otros no tienen que convertirse en tu infierno. Entonces, por eso dice John Locke, donde no hay ley, no hay libertad. Entonces, ¿qué dice la ley? Oiga, pues usted tiene que respetar la libertad de la otra persona, permitirle su descanso, que se mueva para donde quiera, ¿sí? Entonces, esta tesis inicial de John Locke va vislumbrando, va proyectando lo que será el liberalismo en general. Después, repito, veremos unas vertientes específicas del liberalismo. Y otra tesis fundamental de John Locke es que él ya inicia con una división del poder público, ¿sí? No como lo veremos hoy con Montesquieu, pero él, no, él otorga, dice que un Estado debe pues contar con un órgano muy importante, el más importante, y es el poder legislativo. Y el poder legislativo es aquel que surge como representante del, del pueblo. Poder legislar es poder hacer leyes, así de simple, ¿no? Poder legislar es poder hacer leyes. Y el poder legislativo entonces determina cómo debe ser aplicada la fuerza del Estado. ¿Cómo uno entiende el poder legislativo? Es decir, el pueblo mismo debe autodeterminarse, el mismo pueblo debe buscar proteger su libertad. Luego, ¿cómo lo hace? Pues a través de las leyes, ¿sí? ¿Y quiénes hacen las leyes? Según John Locke, las hace el poder legislativo. ¿Cómo entendemos hoy el poder legislativo? Pues todo lo que son los sistemas parlamentarios. ¿Qué es un parlamento? ¿Qué es un sistema parlamentario? Es un sistema representativo. Parlamento viene de parlare, que es hablar, o sea, hablar, los que hablan, los que deliberan, los estados de derecho, y aquí ya estamos en el inicio de la configuración del Estado de Derecho, quienes deliberan, quienes parlan, los parlamentarios, en nuestro caso los congresistas, eh, pues son quienes hacen, en ese discernimiento que hacen sobre las demandas y las necesidades y los intereses de la sociedad, del pueblo, pues son quienes en esa deliberación deben definir las leyes, hacer las leyes. Ese es el poder legislativo, poder regular la libertad, poder regular el comportamiento humano, poder regular las conductas de los individuos. Eso solamente lo puede hacer el poder legislativo. Pero, como nos dice aquí John Locke, eso se hace por consentimiento, por consentimiento. Y pues el Estado, lo que llamamos Estado, pues es un resultado, es una obra del pueblo, es una obra de la sociedad, eso no se lo inventó, digamos, una comunidad extraterrestre ni nada de eso, ¿no? El Estado es una invención humana. Y si somos víctimas del Estado, pues somos víctimas de nuestra propia creación como seres humanos. Entonces, voy a obviar esta parte de la bibliografía, rector de la Universidad de Oxford, pues digamos, tuvo una vida, digamos, cómoda. Su obra más importante es dos tratados sobre el gobierno civil, o el gobierno civil. Siempre que ustedes escuchen hablar del gobierno civil, de cómo es el gobierno civil, pues eso es un planteamiento de John Locke, el gobierno civil. Defendió la tolerancia religiosa, fue, digamos, de pensamiento muy amplio. Y eso es lógico en un liberal. O sea, si ustedes dicen, profesor, ¿yo cómo hago para saber si soy liberal? Alguien que es liberal es una persona que tiene, digamos, una amplia, primero, que respeta, protege, defiende la libertad individual suya. Y mediante la ley respeta y protege pues la libertad de los demás. ¿Sí? Ser liberal es tener una mente amplia.
ser liberal implica buscar la autonomía, la autodeterminación. Todo lo que vayan a hacer con tu vida tiene que ser por consentimiento. Nadie te puede imponer nada. Nada ni nadie te tiene que imponer algo, según el liberalismo. Porque el liberalismo, según John Locke, pues parte de una condición racional en la que el individuo entiende que es capaz de pensar por sí mismo también, que nace con una razón, que sabe en su proceso de maduración diferenciar en qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. Entonces, eh, la libertad tiene una pregunta fundamental. ¿Libertad para qué? ¿Queremos libertad? Sí. ¿Libertad para qué? ¿Libertad qué? Para, qué sé yo, vivir boca arriba, comiendo, vegetando. ¿Libertad para qué? Para trabajar, libertad para... Entonces, uno diría, no, pues libertad para lo que cada cual quiera. Sí, y claro, se puede hacer, cada cual es libre por naturaleza, ¿sí? El problema es que como somos seres que dependemos de los demás, coexistimos y en algunos casos convivimos con los demás, eso dificulta el tema de la libertad. Por eso, nos dirá John Locke, se necesita del derecho. Bueno, estableció los principios del liberalismo. Eh, bueno, es un personaje que influye sin duda en la Ilustración francesa, o sea, él va a influir a Montesquieu, que hoy vamos a ver. Y también sus ideas influyen en la Revolución norteamericana. Entonces, habíamos dicho que su, su paradigma es el empirismo, o sea, es la libertad que se vive, la libertad que se experimenta, ¿no? El gobierno civil es su centro de atención, lo entiende como todo orden social es el resultado de un consenso y un consentimiento, y el orden civil debe ser de esa manera. Entonces, es una convención, es algo que se establece por cultura. Eh, Su método, pues, es su experiencia y la deliberación, que es ese discernimiento colectivo para producir leyes y esas leyes que sean acordadas, es decir, concertadas. Concertadas. Su ideal dentro del liberalismo, pues que una sociedad logre la paz, que haya seguridad, ¿sí? Que no te molesten en tu vida, sí, que haya seguridad, que haya tranquilidad, que el Estado te proteja eh, y que pues haya también bien común, ¿no? Que haya un bienestar común del pueblo. Pero todo eso es para disfrutar la libertad y las propiedades. Y este es un ingrediente que va a tomar una vertiente del liberalismo, va a ser el liberalismo económico. El liberalismo económico, ustedes lo verán en pensamiento económico, el liberalismo económico pues parte de un principio, es el principio de la propiedad privada. Entonces, John Locke ya lo había planteado, ¿sí? Libertad y propiedades. Pues claro, uno dice, bueno, esto, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Igual allá también hay o hubo también muchísima pobreza, pero fue una sociedad que se desarrolló, se industrializó, fue la líder de, la, de la revolución industrial. Y, y estas ideas fueron las semillas digamos, de esa hegemonía y de ese imperio que logró constituirse con los ingleses. ¿Okay? Bueno, esto es la obra, los ensayos del gobierno civil. Nos dice John Locke, si en el estado de naturaleza, o sea, en ese estado salvaje, no se les olvide, si en el estado de naturaleza el hombre es tan libre, ¿por qué razón renuncia a su libertad o por qué razón debe renunciar a la libertad? Él hace la pregunta y también se responde, dice, pues para la mutua preservación de sus vidas. Pues aquí hay tres elementos, ¿no? Preservar la vida, fundamental para el liberalismo,
pues preservar la misma libertad, pero en plural, ¿no? Libertades. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de tener propiedades, la libertad de decidir en los asuntos públicos, la libertad de participar o no en la vida pública, la libertad de tener una familia, la libertad de poder viajar, la libertad, sí, por eso se habla aquí de las libertades. Entonces hay unas libertades de la vida privada, libertad a casarse, por ejemplo, ¿sí? Eso en la Edad Media o en otra época, pues no era tan sencillo, ¿ok? Es, la libertad, hay unas libertades de la vida privada y hay unas libertades públicas. Hay unas libertades públicas, entonces. La libertad que usted tiene de ir o no a una marcha, ¿sí? Eh, Usted está obligado u obligada a ir a una protesta, a una marcha, que el sindicato convoca a una movilización. Supongamos que usted está en un trabajo, en una empresa, y pues usted aún no está en el sindicato, entonces es que es obligación que usted tiene que ir a... No, hay unas libertades y este es uno de los ejes que el liberalismo le permite a los individuos. El liberalismo respeta la libertad y dice, bueno, usted no tiene que ser obligado a, usted hace lo que quiera en su vida siempre y cuando, o puede hacer algo que le dice a alguien, pero con su consentimiento. Y ese consentimiento implica que usted tenga capacidad de análisis, que usted tenga capacidad de razón, de razonamiento, de raciocinio, para entender a qué es lo que le convocan, le quieren llevar o conducir en su vida. ¿Sí? Entonces, preservar la vida, preservar las libertades y preservar las propiedades. Y ustedes dirán, bueno, propiedades, ustedes se imaginarán quizás monumentos o se imaginarán como las propiedades de finca raíz. Aquí las propiedades es en sentido amplio. Para aquella época, para el siglo XVII, cuando la población del mundo era muy pequeña, pues la tierra abundaba, ¿sí? Por eso había procesos de colonización, porque la gente, los estados nacientes necesitaban que la gente se multiplicara, que hubieran muchos críos, que las familias tuvieran muchos hijos, fueran grandes, y necesitaban poblar muchos territorios, colonizar. Entonces, la propiedad en ese entonces, sí era, la predominante eran las propiedades eh, de la tierra. Hoy día podríamos decir que son las propiedades de cualquier objeto, no solamente la propiedad de la tierra, sino la propiedad desde cualquier objeto o utensilio doméstico hasta la propiedad intelectual. Bueno, consentimiento individual, ya lo vimos. El consenso, solo por, bueno, pero es importante insistir en el consentimiento individual. Solo por su propio consentimiento cada individuo deja su libertad natural para ser parte de la sociedad civil. Cada hombre es propietario de su persona o de su propia persona. Esa es la primera propiedad que todos los seres humanos tenemos. ¿Sí? Si a uno le preguntan, bueno, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué propiedades tiene? Yo soy dueño de mí mismo. ¿Sí? Yo soy propietario de mi persona. Y esto no es un juicio irónico o cínico, no, es algo real. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es nuestro cuerpo, nuestra existencia como individuos. Y, y esa propiedad que es la más importante porque es la que es nuestra cápsula en la que nos movemos en este mundo, en esta forma de existencia, pues tenemos que cuidarla, ¿no? Tenemos deberes con nuestra propiedad privada, con nuestra propiedad de ser propietarios de nosotros mismos, ¿sí? Ser propietarios de nosotros mismos. Entonces, si ustedes quieren hacerse un tatuaje, si ustedes quieren colocarse un piercing, quieren, qué sé yo, despellejarse la piel, bueno, todo eso lo pueden hacer porque son dueños o propietarios de su propio cuerpo. Entonces, eh, quizás un padre, una madre de familia o un familiar dice, oiga, pero usted ¿por qué se va a mandar a abrir las narices? ¿Por qué se va a deformar las orejas? ¿Por qué se va a estirar, qué sé yo, el pescuezo, el gaznate? Pues bueno, porque yo soy dueño de, sí, mire,
cada hombre, cada ser humano, cada persona es propietaria de su propia persona. Somos dueños de nosotros mismos. El problema es que ahí se juega nuestra libertad, ¿sí? Porque pues uno cree que está siendo libre, pero realmente uno está imitando a otros. Uno está imitando a otros y uno no es auténtico. Entonces, me voy a hacer este tatuaje porque se lo hizo tal persona. Me voy a colocar este piercing en el ombligo o no sé dónde porque pues tal persona también lo hizo. Voy a usar ropa negra porque pues esa es la ropa que está usando este grupo y para yo poder estar en ese grupo voy a usar ropa negra. No, es que la moda ahora es, sí. Entonces, ¿hasta qué punto somos propietarios de nosotros mismos? ¿Hasta qué punto somos auténticos? Claro está, si yo quiero compartir cosas de un colectivo, costumbres, hábitos, gustos, pues, y si lo hago por consentimiento, por convicción, porque no me obligan, bueno, también, claro, uno puede ingresar a una secta de monjes, uno puede ingresar a un grupo político, uno puede ingresar a un club de, qué sé yo, de rumba, uno puede incursionar en un grupo de vegetarianos, uno puede incursionar en un grupo de drogadictos que quieren, pues en últimas, buscar el suicidio de esa manera, ¿sí? Entonces, cada cual puede hacer con su vida lo que quiera. Y el liberalismo defiende eso. El liberalismo dirá, pues, tú eres, cada ser humano, como dice acá, es propietario de su propia persona. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Pero, según John Locke, según John Locke, siempre y cuando no violes la ley. Es decir, siempre y cuando no afectes a otros, siempre y cuando no afectes la libertad o las condiciones de quienes estén en tu entorno. ¿Sí? Eh, entonces, ese es un principio que creo que se puede entender de manera muy clara sobre el consentimiento individual, para entender el liberalismo según John Locke. El consenso social, bueno, esto ya es lo ideal de John Locke, ¿no? Buscar una sola voluntad del poder legislativo, establecido por la mayoría, es el que mantiene y representa esa voluntad. Eh, entonces, una cosa básica, gobierno civil es en últimas ese ejercicio de establecer el poder legislativo, o sea, de que el pueblo haga sus propias leyes. Por eso se llama gobierno civil, ¿ok? Por eso lo pueden entender de esa manera. Por eso es gobierno civil, porque es el gobierno de la sociedad civil. De la sociedad civil elige a sus representantes, configura, establece el poder legislativo y se fija sus propias leyes. Y así los individuos pueden ser libres. Y pues, ¿qué tiene que perseguir ese poder legislativo? Pues que la sociedad se preserve, no que se autoaniquile, ¿sí? Es un poder que jamás debe ser arbitrario, o sea, no tiene que hacer leyes porque sí, ni pretender destruir, ni esclavizar o empobrecer a los súbditos, para nada. Por algo, pues Inglaterra es Inglaterra, ¿no? Aunque podamos tener prejuicios sobre qué significa la sociedad británica, o como se dice actualmente, el Reino Unido, United Kingdom, el Reino Unido, pues miren, estas son las raíces de una sociedad próspera, que como todas, pues ha tenido sus crisis. Simón Bolívar, para adelantarles, Simón Bolívar conoció de estos pensadores, conoció algo de John Locke, pero sobre todo del que vamos a ver ahora a continuación, que es Montesquieu. Y para Simón Bolívar estuvo en Europa, estuvo en Europa, eh, también estuvo en Inglaterra, según dicen algunos biógrafos, y pues se maravilló. Claro, estuvo en el siglo XIX, aquí estamos en el siglo XVII, pero le pareció atractivo ese modelo, también supo de cómo era el funcionamiento de la organización política en Estados Unidos,
eh, pero por el federalismo no se inclinó, él prefería un gobierno unificado. Entonces, bueno, esto de estado naturaleza, esto ya lo hemos mencionado. Eh, ¿Qué es la sociedad civil para John Locke? Pues la sociedad política surge por el consentimiento y de un consenso o pacto social. ¿Sí? Eso es la sociedad civil. Una sociedad civil es la sociedad política que se constituye por consentimiento. Los derechos individuales, mm, el individuo nunca pierde totalmente su libertad. O sea, él dice, el individuo solo entrega una parte de sus derechos, no exclusivamente el poder necesario para los fines sociales. Quiere decir esto que preserva su libertad esencial. Y ya nos habla de la división de poderes. Y coloca en un lugar privilegiado, preponderante, prioritario, el poder legislativo. Es el que debe decir cómo se ejerce la fuerza del Estado y es el que hace las leyes. Y si lo trajéramos a la actualidad, diríamos que el poder legislativo pues, cumple lo que está diciendo Locke, es el que hace las leyes y también dice cómo se debe ejercer la fuerza del Estado, sí, claro, porque es el máximo representante del pueblo. Bueno, al menos eso se dice. Eh, bueno, el gobierno se puede disolver, ¿sí? Mm, el gobierno se puede disolver si se corrompe el poder legislativo, ¿no? Eh, entonces, tenemos unas causas de la disolución, la corrupción, ¿sí? Estamos siglo XVII y ya desde aquel entonces, pues, se, bueno, desde los griegos y desde los romanos, o sea, llevamos veintipico de siglos luchando contra la corrupción, pero todos los sistemas políticos son, son corruptibles, es lo que nos está confirmando eh, John Locke, ¿sí? Y nos dice que la anarquía es una multitud confusa. Él dice, cuando un pueblo ya se desencanta por la corrupción también del poder que lo representaba, del poder legislativo, de sus principales líderes, pues cae en un estado de desencanto y cae en una confusión, ¿sí? Porque pues las masas no es fácil que siempre coordinen y se entiendan, que logren entendimientos. Dice, la anarquía es una multitud confusa, sin orden ni conexión. Puede surgir de malas leyes o de leyes incumplidas o sí, por el abandono del poder legislativo y del ejecutivo. Entonces, bueno, son entendibles los fenómenos de anarquía, ¿sí? Son expresiones, eh, digamos, que buscan también llamar la atención por esa frustración, ¿no? Es por malas leyes o leyes incumplidas o por el abandono del poder legislativo y el ejecutivo. Y decíamos que el modelo político entonces de John Locke parte de esa libertad natural. Se imagina el estado naturaleza como un estado donde cada cual vivía libremente a su modo, pero que no había garantías de seguridad. Entonces, los individuos se reúnen, consienten o llegan a un consentimiento, llegan a un acuerdo, llegan a una convencionalidad y crean la sociedad civil. ¿Sí? Civil, aquí la palabra civil tiene ese origen latino de civitas, también tiene esa connotación de vivir civilizadamente. Civil significa civilizado también. Civil. Vivir en las civitas es vivir civilizadamente. La sociedad civil es una sociedad civilizada, civilizada. Y para que una sociedad sea civilizada tiene que pues cumplir leyes, le guste o no le guste. De lo contrario, pues no hay garantías de seguridad. Entonces, él concentra el poder en el legislativo y ejecutivo y en uno que se llama federal. Aquí él no habla del poder judicial,
como lo conocemos actualmente. Bueno, este es el modelo entonces de John Locke. Este es el modelo de John Locke y los fines que se persiguen: libertad, preservar la vida, las propiedades, etc. Y yo les había mencionado, bueno, bases del liberalismo político-económico, toda la defensa de la propiedad privada. Esto va a generar un lío y unas revoluciones fuertes, ¿no? En general en el mundo, porque pues, la propiedad privada es lo que va a criticar Karl Marx o Carlos Marx, de cómo quienes se apropiaron de la tierra, pues a la vez se establecieron como los dueños de los medios de producción. La tierra hace parte de los medios de producción para la subsistencia humana. Entonces, quienes son los dueños de los medios de producción, pues necesitan de obreros para poder explotar esas tierras, ¿no? Explotar también la misma productividad humana. Entonces, es importante tener en cuenta que John Locke defiende desde el liberalismo político y económico la propiedad privada, la división del poder público y la voluntad de la sociedad civil. Eso es lo básico. Yo creo que aquí queda, digamos, al menos las bases o unos núcleos centrales para entender el liberalismo desde John Locke. Porque el gobierno civil es el mejor, ¿sí? ¿Qué diremos nosotros? Pues es mejor, ¿por qué? Porque es el autogobierno, es la autodeterminación de los pueblos. Ustedes habrán escuchado que en nuestro contexto actual, las comunidades étnicas abogan por la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación, la autonomía. Es decir, ellos también abogan por un gobierno propio, ¿sí? Un gobierno civil. Quizás no la palabra civil, pero sí un gobierno, digamos, indígena, un gobierno de resguardos, un gobierno propio. Pues, ¿y por qué es mejor? Porque pues es el que respeta, es el que produce la misma sociedad. ¿En qué han cambiado las formas de consentimiento individual y consenso social? Muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo el consentimiento. Entonces, las personas eligen a sus representantes porque le pareció que la cara es bonita, que porque habla bonito, porque habla bien, porque lo que habla parece que fuera real, es decir, porque tienen una elocuencia o capacidad persuasiva, otros porque, uy, se ven muy convincentes. Entonces, el gobierno, las formas de consentimiento individual y consenso social siguen como lo veíamos desde los griegos, ¿no? Recuerdan, para Aristóteles era fundamental la dialéctica, la retórica, para el ejercicio de la política. Entonces, el consentimiento individual, yo diría que más que consentimiento individual, yo diría el convencimiento actualmente, ¿no? O sea, ¿cómo se convence a la gente? Eh, con verdaderas noticias, con falsas noticias, las fake news están de moda, con la mezcla de verdades con mentiras. Entonces se convence a la gente, se utilizan verdades y se les recubre de mentiras, o viceversa, muchas mentiras recubiertas con una capa de verdad y suenan convincentes y generan unas explosiones impresionantes, ¿no? Entonces, ocultar el pasado, por ejemplo, ocultar hechos crueles y presentarse con una cara de ovejas, por ejemplo, ¿no? Sucede en muchas partes del mundo en la política, ¿no? Entonces, ¿en qué han cambiado las formas de consentimiento ciudadano? ¿Por qué es tan importante el poder legislativo? Ya lo dijimos, pues porque representa el poder de la gente. Y el poder legislativo cumple, pues si representa, si realmente cumple lo que se supone que debe ser, es decir, representa la voluntad del pueblo. En el caso, digamos, en el caso colombiano sabemos que no, porque si fuera así, pues no habría protesta social, no habría movilizaciones. Si fuera el que representara, pues es el que
debería estar deliberando y decidiendo el curso del país, por ejemplo, ¿no? Pero vemos que no es así. ¿Cuál debería ser la función del poder legislativo en una crisis? Les decía la vez pasada, ¿no? Como la que estamos viviendo. Al menos debería representar la voluntad del pueblo. Se supone, ¿no? Se supone que el poder legislativo es el máximo representante del pueblo. Entonces decimos, bueno, ustedes dirán, bueno, en nuestro Congreso de la República, el Congreso de la República, recuerden, está compuesto por Senado y Cámara, ¿sí? Senadores, senadoras, eh, cámaras y camareras, no, ¿cómo sería? Cámaras, representantes y representantas a la Cámara. Entonces, eh, el poder legislativo es fundamental, es la voz del pueblo, es la máxima, son los máximos voceros de la sociedad civil eh, en el Estado. Es el órgano que debe canalizar, que debe catalizar, que debe procesar los grandes problemas de la sociedad y darles solución mediante qué. Tienen el máximo poder, tienen el máximo poder que es el poder de hacer leyes. ¿Sí? Ustedes podrán decir, ah, pero es que en el Congreso están, la mayoría de congresistas son, la mayoría de congresistas son de esta tendencia o tal tendencia. Bueno, pero eso fue la voluntad del pueblo. O sea, si la gente no vota, pues si uno no vota, pues otros votan por uno. Entonces, el Congreso de la República es el reflejo de lo que la sociedad colombiana, en nuestro caso, pues ha elegido. Sí, y pues ha elegido mal, sí, porque pues ha elegido a personas que no están representando eh, la voz popular. Entonces, por eso yo les hice un análisis muy breve y les decía, miren, tenemos en nuestro poder público el legislativo que regula las libertades, es el máximo representante del pueblo, ¿sí? Es el Congreso a nivel nacional, son las asambleas a nivel departamental con los diputados, son los consejos municipales, y ojo, consejos con C, no con S, consejo con C. Y son los que tienen la máxima, la máxima representatividad y por tanto tienen la facultad del poder de policía. O sea, el poder de policía es el poder, es la facultad de hacer leyes para regular la libertad, y eso ustedes lo pueden corroborar en estas normas. Entonces, si se habla de modificar o de reformar una institución, pues se debería reformar el poder que deviene del Congreso de la República. El Poder Ejecutivo administra y ejecuta políticas públicas. Son las autoridades políticas administrativas, presidente, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Y esa instancia ejecuta la función y actividad de policía. Pueden verificarlo ustedes en estos artículos. Y en esta ley, una ley hecha por el Congreso de la República. Y con las modificaciones que se hicieron fue unánime. Entonces, como ven, pero pues esto nunca lo hablan en los medios de comunicación y esto nunca lo mencionan, pero pues eh, así es la estructura del poder público en nuestro país en materia de regular la libertad, en materia de regular las libertades y derechos. Y la rama judicial del poder público que administra e imparte justicia está compuesta por la Corte Constitucional, vigila la Constitución que se cumpla, la Corte Suprema de Justicia, que aplica, pues, como su nombre lo indica, es la máxima instancia de justicia en el país, y el Consejo de Estado, digamos que equilibra, le da un equilibrio a, a esta rama del poder público, digamos, mediando en casos específicos como una instancia, cuando hay alguna demanda legal, o por lo menos de derechos. Entonces, ellas controlan el poder, la función y la actividad de policía, son garantes supremos de derechos. ¿Sí? Si esta es nuestra estructura del poder público, y lo traigo acá porque pues, estamos hablando del poder legislativo del que nos habla John Locke,
lo que vemos es una ruptura, vemos una fatal ruptura, según lo que estamos viviendo. Y en la actualidad lo que presenciamos es una crisis de representación de la voluntad popular. Tanto así que pues las tres ramas del poder público, pues la primera pues no representa al pueblo, pues de lo contrario no había protesta, ¿cierto? El ejecutivo no satisface necesidades, no hay respuesta o por lo menos las respuestas no son suficientes, pero no hay respuesta ni siquiera de los niveles intermedios del poder ejecutivo, o sea, ni siquiera responden las gobernaciones, no responden las alcaldías, ¿sí? ¿Y acaso no tienen presupuestos las gobernaciones? ¿No tienen presupuesto las alcaldías? Claro que sí, tienen presupuestos enormes. Esto lo estoy reiterando pues para afianzar una interpretación desde John Locke en pensamiento político y ver que esto es práctico. O sea, el pensamiento político no es carreta. El pensamiento político es cosas reales, hechos. Entonces, el poder legislativo, nos dice John Locke, debe ser el que le dé cuerpo al gobierno civil, o sea, al gobierno de la sociedad misma. Y pues la rama del Poder Judicial administra e imparte justicia, pero si hay protestas es porque no hay justicia social o porque esa rama del poder no ha sido garante efectivo de derechos. Por lo tanto, ha habido una ruptura. ¿Sí ven? Hoy, pues, ¿cómo es? Hoy es 9 de junio y las centrales obreras sentenciaron que hoy era la toma de Bogotá y la toma de otras ciudades del país. Entonces, ¿qué hacen estos movimientos? Pues están expresando mediante el derecho a la libre reunión, mediante el derecho a la libre expresión. Estos dos derechos constitucionales configuran lo que se llama derecho a la protesta. ¿Y qué quieren expresar? O por lo menos representar intereses de las centrales obreras, especialmente, ¿no? Porque no sé, creo que están dejando de lado al movimiento estudiantil. Entonces, ellos quieren ser la voz, quieren expresar una voluntad popular mediante protesta social, que significa demandar o pedir la satisfacción de necesidades, de derechos, etcétera. O sea, el paraíso en la tierra, ¿no? Cosa que nunca se va a lograr. Ningún gobierno va a ser satisfactorio plenamente. Eso sí, ténganlo por... O sea, si uno busca que el Estado le resuelva la vida, uno está MFT, ¿no? O sea, estamos díscolos, estamos esquizofrénicos. O sea, un Estado nunca le soluciona la vida a una persona. Ayuda para vivir colectivamente, pero cada persona debe cultivarse a sí misma, ¿sí? Buscar dentro de sí lo que cree que está afuera. Entonces, esa voluntad popular, desde el punto de vista, desde una lectura de John Locke, lo que nos permite entender es que hay una ruptura total. O sea, lo que estamos viviendo en nuestro país se debe a esto básicamente. Ni el Congreso legisla favorablemente hacia el pueblo, el Ejecutivo no responde ni satisface necesidades, y el poder público de la rama judicial, materializado en la rama judicial, pues parece ser que nunca ha funcionado porque no ha habido justicia social, pues es lo que al parecer, ¿no? Yo diría que esta es una lectura, digamos, extrema, ¿sí? Es mostrar de una manera escueta y directa esa ruptura. E insisto, porque pues como persiste la situación de cese de actividades de algunas personas, o bueno, no sé, si están elaborando una agenda y van a cambiar el país de la noche a la mañana, un proceso que, si bien condensa una serie de dificultades de décadas, y yo diría hasta de más de siglo y medio. Esto es el resultado de un siglo y medio de violencias y de violencias, o sea, estamos en un ciclo repetitivo de violencias. Antes de violencias rurales, ahora estamos en violencias, bueno, siguen las violencias rurales, ahora estamos viviendo violencias urbanas. Pero al fin y al cabo, violencias. Entonces, eso quiere decir que esa voluntad popular que según John Locke no hemos podido configurar, constituir, establecer un poder legislativo apto a la altura
de respuesta de la voluntad popular. Y esto ha sido un proceso histórico, histórico. Por eso necesitamos que las actuales generaciones se eduquen más, se preparen mejor, estudien, comprendan, interpreten mejor el mundo en que vivimos y pues si quieren asumir responsabilidades públicas, pues bueno, aspiren a estar en ese poder que es el poder legislativo, ¿sí? Y también después pueden estar en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, etcétera, ¿sí? Pero ¿cómo se llega? Pues con conocimiento, ¿sí? La invitación entonces es a estudiar, a formarse, a leer. Si ustedes dicen, pero es que tengo un profesor mediocre de pensamiento político, bueno, pero él me dio una biografía, bueno, voy a ponerme a estudiar qué es eso de cómo es pensar políticamente el mundo. Que tengo, no, es que la universidad no me ha facilitado, a ver, pues las universidades son medios, no son fines, dan herramientas, pero todo depende de uno mismo, todo depende de, ustedes pueden ir a un curso de inglés maravilloso, y usted dice, pero es que esa profesora de inglés no me entiende. Bueno, o sea, todo depende, o sea, hay espacios, hay medios, pero realmente depende de uno mismo que avance en tal o cual proceso de conocimiento, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si queremos cambiar la realidad, comencemos por el conocimiento. Eso nadie se los va a robar, nadie les va a quitar lo que ustedes aprendan. Si ustedes leen un libro, nadie les va a robar esas ideas, ¿sí? Que ustedes tengan criterios para seleccionar qué leer, para qué entender, ¿no? Y no solamente vivir dependientes de la pobreza de los más medias, de las redes sociales, que hay algunas cosas rescatables, pero hay mucha basura, abunda la basura en las redes sociales. Hay cosas valiosas, rescatables, ¿sí? Pero por lo general, pues eso es un océano turbulento de basura, ¿no? Como un océano lleno de plástico, de contaminación, ¿no? De odios, de, de gustos y de disgustos, ¿no? En fin, pero bueno, eso es efecto de vivir en un mundo libre, ¿no? Cada cual puede buscar navegar o naufragar en el océano que quiera. Y pues la libertad implica una responsabilidad, ¿no? Ok, entonces con esta perspectiva cerramos aquí. Con esta quiero cerrar a John Locke con esta idea. Solo el poder legislativo determina cómo debe ser aplicada la fuerza del Estado. ¿Sí? Recalco esta tesis planteada por John Locke en su obra eh, sobre el gobierno civil o los tratados del gobierno civil y la importancia, la relevancia del poder legislativo. Entonces, estemos muy atentos de quienes aspiran a esas instancias del poder legislativo, a ver en qué medida son más que convincentes, realistas, que la gente mientras llega a un cargo, pues promete el cielo y la tierra, promete paraísos, vende paraísos, pero ya después, ¿cierto? Como se olvidan de... bueno, muy bien, entonces, esto por parte de John Locke. Bueno, entonces, el, el segundo gran autor que vamos a ver y que da una continuidad de este pensamiento es Montesquieu, o Montesquieu. Tiene un nombre bastante extenso, corresponde a la lectura 14 del texto guía que ustedes tienen. Y el nombre completo es Charles, él es francés, ¿no? Charles Louis de Secondat, Barón de Brett y de Montesquieu. O sea, conocido como Montesquieu o Montesquieu,
quieran pronunciarlo. Montesquieu en francés o Montesquieu en castellano. Y este personaje, que también quizás ustedes refuercen en pensamiento, cuando ustedes vean derecho, pues cuando ya ustedes vean derecho y les hablen de Montesquieu, al menos no les vaya a parecer desconocido, ¿no? Ustedes digan, pues, yo nunca había escuchado hablar de este señor Montesquieu o Montesquieu. Nos ubicamos con él en el siglo ya XVIII. O sea, él nace a finales, en las últimas décadas del siglo XVII, pero su obra y su vida y lo que hace lo realiza en la primera mitad del siglo XVIII. Ya estamos aquí en la Ilustración. ¿Y qué tiene de interesante Montesquieu para entender nuestro mundo? Siempre que ustedes trabajen algún autor, sea en esta asignatura o en otra, siempre pregúntense, bueno, para esta persona, para este personaje, ¿qué es el ser humano? Siempre preguntarse por la antropología, por la perspectiva por su concepción de ser humano, de su concepción de qué es el hombre o qué es la mujer o bueno, qué es el ser humano. Eso ayuda muchísimo para entender el resto de pensamiento, ¿no? Nos dice Montesquieu, el humano, el ser humano, a pesar de sus limitaciones, tiene que dirigir su conducta. ¿Sí? A pesar de que tengamos dificultades, tenemos que dirigir nuestra conducta, individual o colectiva, ¿no? Dice, como todas las inteligencias finitas, el ser humano, está sujeto a la ignorancia y al error. Yo diría también al horror. Está sujeto a la ignorancia y al error, pudiendo incluso perder sus débiles conocimientos. Como criatura sensible, está sujeto a 1000 pasiones. Yo creo que no puede haber una definición más por ahora, ¿no? Una definición tan sencilla y tan acertada de lo que es o de lo que somos como seres humanos, ¿no? Reconoce, tenemos limitaciones, sí. No sé quién se las sepa todas, quién lo sabe todo, ¿no? Tenemos limitaciones. Y tenemos limitaciones no solamente cognitivas, no solamente tenemos limitaciones de pensamiento, tenemos limitaciones físicas, podemos tener limitaciones materiales, eh, bueno, y también limitaciones eh, biológicas, genéticas, ¿no? También podemos tener eso, ¿no? Podemos tener limitaciones geográficas, en el caso de Colombia, yo diría que no, en ese caso tenemos una ventaja enorme, pero pues nunca hemos podido aprovechar esa ubicación geopolítica maravillosa que tenemos. El ser humano, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo, tiene que dirigir su conducta, ¿no? Y pensémoslo en el plano individual. Ustedes están aquí en una clase escuchando a alguien que habla, y ustedes dicen, bueno, ¿y eso para qué me sirve en la vida? ¿Para qué me sirve eso de pensamiento político? ¿Para qué necesito saber de ese señor que habló en el siglo XVIII? Pues porque los seres humanos a través de muchas generaciones somos una especie que ha trasegado durante siglos, durante tiempo, y somos el resultado de todo ese pasado. Sí, hay un inconsciente. Eso es como si usted tiene, por ejemplo, 23 años o 22 años, y entonces te le dicen, bueno, ¿cómo fue su infancia? Y entonces le pregunto a alguien sobre su infancia y se molesta, se irrita, se pone a llorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el pasado no perdona. El pasado puede estar inconsciente ahí, pero el pasado no perdona, el pasado sigue presente en lo que estamos actuando hoy. Entonces alguien puede decir, no, es que a mí, uy, a mí a los 5 años, a mí a los 10, mi mamá me abandonó, mi papá a los 10 años me pegó, me maltrató, no, es que tuvo un tío que abusó sexualmente de mí,
no, es que tuve una tía marihuanera, drogadicta, que me llevaba no sé qué, ¿sí? O sea, todos tenemos una historia. Entonces, en la historia, así sea en la vida individual, imagínense, si en la vida individual la memoria, el pasado es importante, ¿será que no es importante el pasado en lo colectivo, en lo social, en la humanidad como tal? Pues claro que sí, porque podemos estar repitiendo errores y horrores, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, tenemos que dirigir nuestras vidas. Y aquí él es benévolo, ¿no? Montesquieu dice, como todas las inteligencias finitas, ¿sí? Tenemos una inteligencia finita, no infinita. A pesar, estamos sujetos a la ignorancia, o sea, sabemos algunas cosas, ¿no? Y también somos susceptibles del error, de equivocarnos. Pero bueno, es mejor ser realista, ¿no? Y saberlo, ¿no? Reconocer que uno ignora cosas. Pero ya el reconocerlo es un principio para avanzar. Dice, incluso podemos perder nuestros débiles conocimientos. Eh, cuando uno tiene conocimientos fuertes, cuando ustedes tienen conocimientos fuertes, cuando ustedes se forjan a ustedes mismos, a ustedes mismas, se ponen metas, ustedes dicen, miren, yo quiero aprender inglés, voy a aprender inglés, voy a manejar el inglés porque yo veo que esto aquí no, me quiero ir por el mundo a viajar, y con el inglés me puedo defender y puedo irme a trabajar a otro lado, a estudiar a otro lado. Bueno, sí, pero ese conocimiento tiene que ser sólido, ¿sí? Porque incluso podemos perder nuestros débiles conocimientos, ¿no? No, es que yo soy más o menos en matemáticas. Bueno, tiene que ser robusto en matemáticas si usted quiere estudiar ingeniería o si quiere irse por esa línea. No, pero es que ¿usted cuántos idiomas habla? No, yo hablo dos idiomas, pero habla bien su lengua materna, porque es que si ni siquiera habla bien la lengua materna, sino habla su idioma natural, ¿sí? A veces la gente quiere aprender otro idioma, pero ni siquiera no sabe lo que habla, o cree que sabe leer y escribir porque sabe leer y escribir. Sólidos conocimientos. Entonces, dice, incluso puede perder sus débiles conocimientos. Claro, si tenemos una formación ahí mediocre, si tenemos una educación que no es exigente, si no tenemos una educación que realmente te estructure como persona, pues eso débil se lo va a llevar el viento, ¿no? En mi opinión, el pensamiento político ayuda a que las personas fortalezcan al menos uno su autoconocimiento, que reconozcan su propio poder como ser humano, ¿sí? Y segundo, pues que fortalezca su pensamiento crítico, hablándolo en términos prosaicos, no tragar entero, analizar, discernir, pensar de lo que nos ofrece el mundo. Y bueno, como tenemos cuerpo, como estamos atrapados en un cuerpo, dijimos desde las primeras sesiones, según Platón, como criaturas sensibles, estamos sujetados a mil pasiones, y así literalmente lo dice Montesquieu, a mil pasiones, o sea, rabia, ira, dolor, resentimiento, tristeza, depresión, alegría, euforia, esperanza, ilusión, eh, whatever, ¿no? Bueno, este es un buen punto de partida, así entiende Montesquieu al ser humano y así va a hacer el planteamiento de su pensamiento político. Estamos entonces finales del siglo XVII, nace en este castillo de Dresde. Nace en este castillo en Francia, en un medio aristocrático, o sea, vivió en un castillito, ¿cierto? Eh, bueno, podemos tenerle envidia y rabia que por qué nació ahí. Bueno, es cuestión de las existencias, ¿no? Hay gente que nace en ciertas condiciones y uno dice,
Bueno, ¿y por qué nació? Bueno, entonces, ya dijimos, según él, los seres humanos estamos sujetos a mil pasiones, ¿no? Entonces, uno también puede sentir envidia, ¿no? Ah, yo por qué no nací en Frankfurt, yo por qué no nací en Suiza. Eh, Alguien podría decir, yo por qué no nací en África, en Etiopía. Uy, no, 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 allá no, ¿no? O por qué no nací en, bueno, nacimos en Colombia. Eh, ¿Qué hacemos, no? Entonces, este personaje fue siempre fiel a su origen de nobleza. ¿Sí? Fue magistrado del Parlamento de Burdeos, un cargo que heredó por su tío. Repito, estamos en el siglo XVIII, es una época en la que pues estas cosas, digamos, el Estado no se había estructurado como va a suceder siglos después. Viajó por diferentes cortes europeas, entonces eso le permitió tener una visión de cómo se pensaba políticamente el mundo. ¿Sí? En particular estuvo en Gran Bretaña por largos periodos. Allí leyó a Thomas Hobbes, a quien critica. Fue un asiduo espectador de los debates parlamentarios, o sea, le encantaba irse a escuchar esos debates parlamentarios y esa fue materia prima para escribir, ¿no? O sea, él lo que escribió lo hizo con base en lo que observó, lo que analizó. Su obra, bueno, quién sabe cómo sería si Montesquieu resucitado fuera a los congresos, a los debates de nuestro parlamento colombiano, ¿no? Parlamentario, a nuestro congreso, ¿no? Eh, ¿Qué analizaría, no? ¿Cómo analizaría? ¿Qué diría? Obra política del espíritu de las leyes. Esta es su obra cumbre del espíritu de las leyes, una obra de mediados del siglo XVIII, 1748, y es una obra que Simón Bolívar y que quienes son pues adeptos o adictos a Bolívar, pues deben leer del espíritu de las leyes, porque pues esta fue una fuente de pensamiento político para Simón Bolívar. ¿Sí? Bolívar cita varias veces a Montesquieu y lo admira mucho, ¿no? Bueno, entonces critica a Hobbes, ¿no? Él dice, el humano no es una bestia necesariamente contra sí. Considera que Thomas Hobbes se equivoca en su teoría de la guerra del todos contra todos. Recibe influencia de John Locke, del que acabamos de ver, y en general del modelo de gobierno británico. O sea, él admira mucho la monarquía británica. Es una monarquía aristocrática también. Bueno, esto así básico como por tener una idea de quién era Montesquieu. Su paradigma, ¿cuál es su punto de partida? Él dice, bueno, experiencia e ideales, ¿no? Él se centra en la división del poder. ¿Sí? Cada uno de esos pensadores que hemos visto, ustedes se habrán dado cuenta, tiene un foco, una idea sobre la cual se concentra. En el caso de Montesquieu, él se concentra en el poder político, y al estudiar el poder político y su vivencia en Inglaterra y en Europa, etcétera, él se da cuenta que la mejor manera de que puede funcionar el poder es dividiéndose. Entonces habla de la representación popular, él dice, hay que reconocer que las sociedades, los pueblos tienen por sí, contienen ya un poder, aunque sea un poder representativo, y ese se ve reflejado en lo que debe ser un poder legislativo. O sea, el pueblo debe darse sus propias leyes. Aunque el pueblo, pues, vamos a ver más adelante, el pueblo solamente lo que puede hacer es elegir representantes, porque pues todos en masa no pueden gobernar, pero una manera es a través de su representación. El monarca y la administración es el otro componente de la división del poder, ¿no? Entonces el ejecutivo, él admira la monarquía, ¿sí? Él dice, es mejor que administre uno, porque muchos, ¿cómo van a administrar? Mejor la acción de uno, controlar la acción de uno que controlar la acción de muchos. Y jueces independientes de origen noble.
como él, quizás esto es porque él era magistrado, entonces, fue magistrado, entonces, eh, eso debe estar constituido por, debe constituir el Poder Judicial, ¿no? Jueces independientes. Este principio de división del poder de Montesquieu, de aquí en adelante ya da una pauta, da una estructura de cómo se van a organizar los estados modernos en nuestro mundo occidental. ¿Sí? No digo en el mundo oriental porque el caso de China o el caso, aunque Montesquieu cita o menciona los casos de China, eh, Indonesia y todo esto, toda esta otra región del mundo, el mundo árabe, pues para ellos es otra cosmovisión política. ¿Sí? Entonces, este es el núcleo, su objeto, su método, la experiencia como funcionario público, sus visitas a las Cortes Europeas, observa cómo funcionan las formas del poder político, verbigracia, los debates parlamentarios. Cuando vean esta sigla, VGR, significa verbigracia, que significa por ejemplo, debates parlamentarios. Y la finalidad, como todos, ¿cuál es la finalidad que busca? El gobierno moderado. Montesquieu va a decirnos qué podemos aprender de él. Él dice, todos los sistemas políticos pueden corromperse, coincide, o sea, no es raro, ¿no? Ya no nos es extraño, desde los antiguos, estamos en el siglo XVIII, o sea, 18 siglos antes ya estábamos escuchando el tema de la corruptibilidad de los sistemas políticos. El gobierno debe ser moderado. Esto lo entiende como el equilibrio de pesos y contrapesos de poderes, entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y ese equilibrio de pesos y contrapesos es el que puede otorgar una garantía a la libertad de los individuos. Y lo decimos de una manera escueta, si los diferentes sectores sociales están representados en un poder político, pues eso dará garantías a que esos diversos actores, al estar bien representados, pues logren un gobierno moderado. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna inquietud. Estas son los ejes a partir de los cuales continúa la edificación del pensamiento de Montesquieu. División del poder, conocer cómo funciona esa división del poder en la práctica y la finalidad, lograr un gobierno moderado. Esta es la obra. Aquí hay una fotografía de una versión castellana de 1820, del espíritu de las leyes. 1820, miren. ¿Por qué les traigo esta fotografía? 1820. ¿Qué estaba pasando? Estamos en 1820, 1920, 2020. 200 años. Es decir, en España, y en el mundo hispanoamericano ya se conocía la obra de Montesquieu, del espíritu de las leyes. Y lo traigo acá, ¿por qué? Porque pues en esta época estábamos creando nuestra primera constitución política, la de 1821, la de Villa del Rosario de Cúcuta, de 1821. Para esta época, entonces, esta obra ya era conocida y Bolívar conocía de esta obra. Esta es una versión castellana, ¿sí? Pensando en que Bolívar pues no leyera francés. Parece ser que en su viaje que hizo a Francia, Bolívar viajó a Francia, pues posiblemente pudo haber aprendido algo de francés. No sabemos si él tuvo una versión original en francés, pero el caso es que sí conoció la obra de Montesquieu. Y esta es una imagen de la obra original, ¿no? Del esprit de loi, del esprit de loi.
El espíritu de las leyes. Primer tomo. Bueno, importante tener en cuenta que existió o que existe, que ustedes la pueden comprar. Ustedes pueden comprar esta obra si alguien quiere irse por el tema del derecho. Esta es una obra obligatoria para entender el funcionamiento jurídico del mundo. Y si uno quiere entender cómo es el tema de las leyes, qué son las leyes, pues bueno, lea a Montesquieu. Todos los que gobiernan, por ejemplo, todos los magistrados, los políticos serios que puedan existir actualmente, si ustedes le preguntan, qué sé yo, a un político serio en nuestro país, es que es difícil cuáles son serios, ¿no? Pero usted le pregunta a alguien que más o menos se haya estructurado, se haya forjado un pensamiento político, usted le dice, sí, senador o senadora, usted escuchó, usted leyó alguna vez del espíritu de las leyes, casi, o sea, si es serio, una persona seria te va a decir, claro que sí, el espíritu de las leyes, claro, Montesquieu, ¿sí? ¿Por qué? Por la importancia en su planteamiento de la división de los poderes. Entonces, ustedes como administradores públicos, deben entender que el poder público tiene una división y que esos fundamentos fueron establecidos desde Francia, y Francia influyó muchísimo en cómo pensamos políticamente. Otra frase de este personaje: todo hombre que tiene poder siente inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Bueno, repito, esta es la traducción, ¿no? Todo hombre. Ustedes dirán, bueno, pero es toda mujer también, sí. Angela Merkel, por ejemplo, Angela Merkel, la primera ministra alemana. Todo hombre en el sentido de todo ser humano o toda persona que está ostentando el poder, o una persona que tiene poder siente como la inclinación de abusar de él, hasta donde encuentra límites, ¿no? Podríamos decir que Elon Musk, ¿se han escuchado hablar de Elon Musk? Que no es un político, ¿cierto? Es un archimillonario, propietario de Tesla, el que ya está pensando en los viajes privados a Marte. Pues tiene un poder enorme, ¿no? Tiene un gran poder económico, es un plutócrata, digamos. Eh, ¿Será que él también siente inclinación de abusar de él? ¿Sí? Yendo hasta donde encuentre límites, pues hasta donde los gobiernos lo permitan, ¿no? Pero él, de alguna manera, está haciendo una revolución desde el punto de vista siguiente, y es que a diferencia de otros archimillonarios, bueno, podríamos hablar de Bill Gates, que hace una obra filantrópica, que tiene fundaciones para ayudar a países pobres, que dona millones de dólares para África, que pues también hace investigación científica, pero de estos magnates, eh, Elon Musk, por ejemplo, tiene altísimo poder tecnológico, científico, y a diferencia de los demás hace revolución porque es inteligente, tiene toda una comunidad científica a su alrededor, tiene una mega empresa de desarrollo tecnológico, o sea, Tesla está liderando la producción de automóviles eléctricos con sus filiales en el mundo, y a la vez, además de tener dinero, sobre todo es apasionado por la ciencia y la tecnología, y tiene un enorme poder en ese ámbito. Entonces, pues bueno, vamos a ver hasta cuáles son los límites, ¿no? Yo diría que uno diría es abusivo que un personaje privado fuera del Estado busque hacer sus propios viajes al espacio, ¿no? Pues puede hacerlo. Desde el punto de vista de John Locke, la libertad, ¿no? Y mientras no esté afectando a otros, pues bueno. Eh, entonces,
Pero esta frase, para traerla en un ejemplo mucho más criollo, todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él. ¿Sí? Si alguien confía en ustedes, ¿no? Ustedes tienen una fe, alguna relación afectiva con alguien y ustedes dicen, ah, pero mire ya, ¿no? Esta persona me ama, ¿no? Estoy feliz, ¿no? Usted se siente empoderado, empoderada, se siente con poder. Y ustedes dicen, ah, ya como ejercen poder sobre esa persona, entonces, ah, bueno, le voy a poner los cuernos, le voy a decir mentiras, voy a hacer esto, voy a hacerle creer esto, ¿sí? ¿Por qué? Nos dice Montesquieu, que también conocía el alma humana, porque todo ser humano que ya se siente con cierto grado de poder, tiene como la tentación, como la inclinación a abusar de ese poder, ¿sí? Hasta que encuentra límites, ¿no? Hasta que, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que por la disposición de las cosas, él se refiere a una constitución política, el poder frene al poder. El poder frene al poder. O sea, el poder se detiene con poder. Pero este poder que frene al poder debe ser desde una perspectiva constitucional, es decir, desde una perspectiva contractualista, es decir, desde una perspectiva del contrato social. Si tenemos un buen contrato social, una buena constitución política, unos buenos acuerdos, si tenemos unos poderes, una división del poder que logre independencia y armonía y que no caiga en politiquería, pues eso puede ayudar muchísimo a que no se abuse del poder, ¿de acuerdo? Entonces, el Congreso, en el caso colombiano, el Congreso de la República tiene un poder enorme, pues tiene el poder de hacer leyes, ¿sí? La rama judicial del poder público tiene poder, claro, las altas cortes, la Constitución, la Corte Constitucional puede decir, no, esta ley no está acorde con la Constitución, punto, no pasa, etcétera, ¿sí? Entonces, mal que bien tenemos un equilibrio de poderes, ¿sí? Tenemos ignorancia de cómo son esos pesos y contrapesos en nuestra estructura constitucional. Que ha habido y hay mucha pobreza en el país. ¿Cuáles son las causas de la pobreza del país? Que hemos tenido élites que no han sabido administrar la riqueza, etcétera. Bueno, por eso es importante leer muy bien la historia. Entonces, que este gobierno está abusando del poder. ¿De cuál poder? O sea, hoy día los estados casi no tienen poder. Que, que ciertas instituciones en algunos momentos funcionen como ruedas sueltas, eso es otra cosa. Que haya instancias de fuerza pública que se desbanden o se excedan en el uso de la fuerza pública como ruedas sueltas, pero que eso obedezca a una política del poder. Eso es paranoia, eso es más, digamos, un Estado es tan complejo y tan amplio que hay una complejidad institucional, repito, una complejidad institucional, que llegue el gobierno que llegue, y lo veremos el año entrante, esto está, como que dicen en televisión, para alquilar balcón, el año entrante vamos a ver el nuevo gobierno que tome posesión en agosto del otro año, vamos a ver qué solución le da a los problemas, ¿no? Y si al tener el poder tendrá la inclinación de abusar de él. ¿Y eso cómo se puede evitar? Bueno, pues protegiendo la Constitución del 91 que nos costó tanta sangre. Esto es tomado del capítulo cuarto del espíritu de las leyes. Entonces, para avanzar un poco más rápido, poder legislativo, ¿sí? Hace las leyes. Aquí Montesquieu, repito, parte de John Locke, que ya hablaba de una división del poder, pero aquí lo deja más claro y lo sienta, digamos, para el resto de siglos que vienen. El poder legislativo hace las leyes, está constituido por quienes el pueblo ha elegido como sus representantes.
Y dice literalmente, el pueblo no puede, no debe entrar en el gobierno más que para elegir a sus representantes. Es lo único que puede y tiene a su alcance. Además, él dice, pues es que no toda la gente le interesa estar en política. Toda la gente será que quiere estar en política, excepto que sienta envidia, ¿no? El poder ejecutivo, pues ejecuta las leyes que hizo el legislativo y administra. Ese poder ejecutivo debe estar, dice él, en manos del monarca, porque esta parte del gobierno casi siempre necesita de una acción rápida y está mejor administrada por una sola persona que por varias. Esto tiene importancia para la administración pública, para la carrera profesional que ustedes están comenzando y que espero que termine. Ojalá termine. Entonces, él dice que la administración tiene que ser eficiente, rápida, ¿sí? Y eso solamente debe estar en un poder que se llama poder ejecutivo. Ejecutivo es ejecutar, ejecutar. Ejecutivo no es una corbata con barriga grande que se rasca y ya. No, no. Poder ejecutivo es un poder de ejecutar. Ustedes les dicen, bueno, sea ejecutivo. O sea, le están diciendo sea eficiente, sea efectivo, actúe, decida rápido, haga gestión. Eso debe ser el poder ejecutivo. Entonces, la administración, imagínense todos los ministerios que tiene que tener un Estado, ¿no? Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Territorial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio del Trabajo, Ministerio, ¿sí? Del Deporte, Ministerio de Cultura, o sea, todo un andamiaje de estructuras burocráticas que se requieren para que se ejecuten las leyes que ideales plantean en la regulación de las libertades y la protección de los derechos y garantías de derechos a partir del poder legislativo, ¿no? El poder judicial juzga y castiga delitos. Él dice, debe estar separado del ejecutivo para que el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos no sea arbitrario. ¿Sí? Eh, Él ve ese riesgo, él dice donde el poder judicial, digamos, las altas cortes y todo eso estén amangualadas, utilizar un término prosaico vulgar, amangualadas con el Ejecutivo, pues eso es peligrosísimo, ¿sí? Para la libertad y la vida de los individuos. Esta condición de independencia garantiza las libertades. Entonces, como ven, es poner a funcionar como una máquina, ¿no? Tiene mucho de esa perspectiva mecanicista. Son como la Santísima Trinidad, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Hacen leyes, las ejecutan las muchas, y quienes las incumplan, pues tomen. Ahí está el Poder Judicial. Muy claro, muy nítido. Yo creo que más fácil no plantear las cosas. Montesquieu. Las formas de gobierno que él nos plantea, nos describe, y que las he extraído aquí del texto guía que ustedes tienen, de la página 214. Él dice, hay una república, él entiende que hay una forma de gobierno que es la república democrática. Su modo de ser, ¿cuál es? El soberano es todo el pueblo. Tiene un principio que es la virtud cívica. O sea, el principio es para que funcione, ¿no? Es para que todo el pueblo sea el soberano y haya una república democrática, tiene que haber una total virtud cívica. Es decir, tiene que ser un pueblo educado, un pueblo ilustrado, un pueblo capaz de decidir, un pueblo con conocimientos sólidos, un pueblo que maneje, domine sus pasiones. La república aristocrática, donde el soberano, el poder soberano es una parte del pueblo, una parte del pueblo. Su principio es la moderación en el uso de la desigualdad. O sea, él dice, tiene que haber un equilibrio, ¿no? No tienen que haber grandes desigualdades, o si no, eso será fatal. Un gobierno despótico, el soberano donde está es uno solo, sin ley ni regla. El temor es el principio.
él lo clasifica, pero él no lo está aprobando, ¿no? Él lo está rechazando. Él dice, un gobierno puede convertirse en despótico. La palabra déspota significa injusto, déspota significa arbitrario, déspota significa que no atiende a normas. Déspota entiende que, digamos, se entiende como aquel gobierno tiránico, ¿sí? Tiránico. El soberano, uno solo, sin ley ni regla, ¿no? Y hace funcionar las cosas es con el temor. Gobierno monárquico, ¿cuál sería el soberano? Uno solo a través de leyes y de poderes intermedios. Entonces, ese gobierno monárquico hace alusión a lo que él conoció en su experiencia en siglos anteriores. Y el principio de funcionamiento es el honor, es decir, el espíritu de cuerpo, o sea, de actuar. Aquí el monarca está identificado con su pueblo y con quienes le rodean, ¿no? Es un espíritu de cuerpo. Eso es ideal. Él se inclina es hacia la república aristocrática. Bueno, ya para terminar, entonces, algunas ideas complementarias, conceptos. ¿El que entiende por ley? Él dice las leyes son relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Es decir, que cada cosa tiene su ley. Entonces, si uno observa el agua o observa el río, bueno, el río tiene sus propias leyes. Por naturaleza, todas las cosas, él dice, tienen una forma o un modo de funcionamiento, obedecen a unas leyes. Él cree aún en las leyes naturales, ¿no? Dice, todos los seres tienen sus leyes. La divinidad tiene leyes, el mundo material tiene leyes. Bueno, estamos siglo ya XVIII, la ciencia ha avanzado, entonces él también hace alusión a ello, ¿no? El mundo material tiene leyes. Esto es algo rarísimo porque pues uno dice, bueno, ¿qué estaría pensando Montesquieu? ¿No? Él dice, inteligencias superiores al hombre, ¿sí? También tienen sus leyes, pero en el texto, digamos, no amplía qué entiende por inteligencias superiores, porque dice inteligencias superiores al hombre, y ya hablo de la divinidad, ¿no? ¿Será que inteligencias extraterrestres? No sé. Inteligencias superiores al hombre tienen sus propias leyes. Los animales tienen sus propias leyes y el ser humano mismo tiene sus propias leyes. O sea, en otras palabras, toda realidad tiene leyes. ¿Esto coincide con lo que actualmente la ciencia ha dicho? Sí, podemos decir que sí. Eh, desde la teoría de la relatividad, del Big Bang, bueno, todo funciona es como con leyes y la ciencia siempre está buscando leyes o entender esas formas en que funcionan los fenómenos o se presentan los fenómenos. Entonces él dice, pues el hombre en estado natural tendría la facultad de conocer, pero no necesariamente conocimientos. O sea, en ese estado de naturaleza él se imagina a un ser humano que tenía una facultad, sí, pero que poco a poco fue adquiriendo conocimientos. Él se imagina, dice, bueno, ese ser primitivo, salvaje del que hablaba Hobbes, quizás pensaría en la conservación de sí mismo, antes que ponerse a pensar en cuál es mi origen, ¿no? Sería consciente de su debilidad, por la agresividad del entorno, por vivir en un mundo salvaje, quizás por el ataque de los demás. El ser humano, dice, es un ser inteligente que quebranta las leyes de Dios e incluso pues cambia las leyes que él mismo establece. Dice, está gobernado por leyes invariables como los demás cuerpos físicos. ¿A qué se está refiriendo aquí a él? Dice que los seres humanos estamos gobernados por leyes invariables. Entonces, claro, nacemos, crecemos y morimos. Entonces, él dice, ahí hay una ley natural, una ley que tienen los cuerpos físicos. Los cuerpos físicos son finitos y tienen, como compartimos el mundo físico, pues estamos sometidos a unas leyes invariables. El ser humano nacido para vivir en sociedad, pero puede olvidarse de los demás. No tenemos que olvidarnos de los demás, nos está sugiriendo Montesquieu. Pero los legisladores le hacen regresar, dicen, si usted se olvida de los demás,
los legisladores, o sea, el poder legislativo le va a hacer regresar a la senda de sus deberes por medio de las leyes políticas y civiles. ¿Sí? Ustedes dicen, no, yo me quiero ir a vivir a la Patagonia, quiero irme a vivir a un lugar lejano donde nadie me moleste, supongamos, ¿no? Para yo hacer lo que quiera, colocar música a todo el volumen y nadie me diga nada, donde yo pueda hacer lo que quiera, listo. Pero de seguro donde usted esté aislado, pues va a llegar alguien y le va a decir, miren, es que este terreno o aquí donde usted está en tal país, en tal lugar y aquí hay unas leyes, entonces usted debe pagar impuestos, usted debe cumplir con esto, ¿sí? Casi como si estuviéramos prisioneros en sociedad, ¿no? Hace una crítica a Thomas Hobbes, ¿sí? Miren esta pregunta que tal vez lo leyó él en alguna versión de El Leviatán, dice, Hobbes se pregunta, ¿por qué los hombres van siempre armados si no son guerreros por naturaleza? ¿Por qué vamos armados si no somos guerreros por naturaleza? ¿Y por qué los seres humanos tienen llaves para cerrar sus casas? ¿Sí? Entonces le hace una crítica a Montesquieu, a Hobbes, dice, pues con esto se olvida que atribuye posibilidades a los hombres que solo se dan cuenta ellos, perdón, que solo se dan cuenta ellos, se han establecido. Es decir, eh, si solamente cuando los seres humanos han establecido unas reglas de juego, una ley para poder ser regular en su comportamiento, pues solamente hasta ese momento es que ahí sí las personas pueden decir, bueno, como tengo una propiedad, pues tengo llaves para controlar esta propiedad. O voy armado por si acaso, ¿no? Entonces, es como la desconfianza, ¿no? Con esto olvida que atribuye posibilidades a los hombres que solo se dan cuando ellos se han establecido. Cuando se han establecido como qué, como tales, se han establecido como sociedad. Y finalmente, hay 4 leyes naturales del humano. Él dice, sea lo que sea, hay 4 leyes naturales del ser humano. La paz, todos los seres humanos buscan la paz, según él. Todos por naturaleza buscamos alimentos, una ley natural de la subsistencia. El apareamiento, es necesario que los seres humanos se atraigan entre sí para reproducirse como especie, eso es una ley natural. Y de esa manera, pues el deseo de vivir en sociedad. Eh, Él cree que estas son leyes naturales, ¿no? Paz, subsistir, aparearse y vivir en sociedad. Bueno, y aquí vienen una serie ya de tesis Profe, que, sí, cuando se refiere a vivir en sociedad, ¿se refiere a vivir en la ciudad como tal o en un sistema social? sí, ambas cosas, o sea, estamos en la Francia del siglo XVIII pues Londres, estas ciudades ya habían crecido un poco más. Entonces, el deseo de vivir en sociedad es vivir con otros en sentido amplio, es decir, tanto la vida urbana, la vida que ofrece las cívitas, como la vida en las campiñas, ¿no? Él considera que los seres humanos desean vivir en sociedad porque así disfrutan más su libertad, ¿sí? No, él no lo cita hasta donde pues, he leído en esta obra a Aristóteles, que el hombre es un animal político, un ser natural, de naturaleza social, pero él nos habla del deseo de vivir en sociedad, aquí. Es un impulso que le surge al ser humano de vivir con otros. Pero esto viene en escala, ¿no? Él dice, por la necesidad de apareamiento. Él dice, lo que pasa es que él lo cita, lo dice de una manera lo dice de una manera muy sutil, dice como la solicitud que hacen unos de otros de tener sexo, una cosa así. ¿Sí? Entonces, que como está ese instinto sexual,
ese instinto de apareamiento, y de ahí surge la familia. Él lo ve en esa época así. Dice, eso es una ley natural. Y una vez el ser humano se ha apareado y genera un núcleo, un nicho familiar, pues ya inevitablemente quiere vivir en sociedad. ¿Sí? Pues claro, él no tendría hijos para matarlos y vivir solo otra vez, ¿no? Bueno, hemos visto que en nuestro medio que hay mamás que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, bueno, toda una descomposición. Entonces, esta es la perspectiva que él ve idealmente en aquel entonces. Bueno, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, habla de la democracia necesaria con virtud, pero también se puede corromper. La democracia también se puede corromper, no solo cuando se pierde el sentido de igualdad, sino también cuando se adquiere el sentido de igualdad extrema. Dice, cada uno quiere ser igual a aquellos a quienes escogió para gobernar. Es decir, la sociedad se corrompe cuando empieza a envidiar, cuando empieza a tener envidia y quiere entonces ser como los otros, ¿no? La aristocracia, la moderación es el alma de los gobiernos, entendida aquella basada en la libertad, perdón, en la virtud, y no la que procede de la cobardía o de la pereza de ánimo, ¿sí? Entonces él dice que la aristocracia, él la ve ideal, bueno, él era un aristócrata, ¿no? Y dice que debe ser muy moderada, muy inteligente, pero también se corrompe, ¿sí? La aristocracia se corrompe cuando el poder de los nobles se hace arbitrario, en cuyo caso no puede haber ya virtud, ¿sí? Dice, es como un estado despótico, con varios déspotas. La suma corrupción se da cuando la nobleza se hace hereditaria, dice. Entonces, claro, los nobles ya pierden moderación, se descuidan, son perezosos, o sea, se dedican a sus placeres. Entonces, él incluso, por eso es admirado también Montesquieu, porque él incluso critica a la misma aristocracia. Él dice, eh, si no se cuidan, si no se cultivan, pues se degeneran, ¿no? Siempre está mostrando, también como otros autores, siempre la susceptibilidad a la corrupción. Y el principio de la monarquía, dice, el honor exige preferencias y distinciones. Este honor pone en movimiento todas las partes del cuerpo político, se encamina al bien común. Pero incluso la monarquía también se puede corromper. Dice, las monarquías se corrompen cuando se van quitando poco a poco las prerrogativas a los cuerpos o los privilegios a las ciudades. El príncipe es más amante de sus fantasías cuando pierde el amor por su pueblo. Si, si el monarca, si el príncipe ya no quiere a su pueblo, pues no hay nada que hacer. Y el gobierno despótico dice, pues bueno, es el que funciona con el temor. Ya no hay virtud, la virtud no es necesaria y el honor es peligroso. Entonces, el principio de gobierno despótico se corrompe sin cesar porque ya lleva la corrupción en su naturaleza. Bueno, y aquí nos da algunas definiciones sobre libertad. Cada cual ha llamado libertad al gobierno que se ajusta a sus costumbres. ¿Sí? Dice que en las democracias parece que el pueblo hace más o menos lo que quiere y se ha situado la libertad de ese modo, confundiendo el poder del pueblo con su libertad. Él dice que, algo interesante, ¿no? El pueblo no debe confundir su poder con su libertad. ¿Qué es la libertad entonces? Dice, es cierto que, que en las democracias parece que el pueblo hace lo que quiere, ¿sí? Dice, pero la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiere. En un Estado, es decir, en una sociedad con leyes, la libertad solo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Mejor dicho, para verlo de manera más simple, hay que tomar conciencia de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es, en últimas, en suma, la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Eso es libertad. ¿Qué es libertad? Hacer todo lo que la ley permite. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Es decir, hacer
todo lo que está permitido por la ley, ¿sí? Pues, qué sé yo, no matar, no robar, etcétera, no cometer delitos, ¿sí? Porque pues eso siempre va a afectar la libertad. Y nos habla de la libertad política, se encuentra en los estados moderados cuando no se abusa del poder. Es una experiencia externa que todo hombre que tiene poder siente la inclinación a abusar de él, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, la libertad política, idealmente, pues que no se abuse del poder. Y este es su esquema, ¿no? Para terminar ya. Un país y sus gentes, según historia, la geografía, él nos habla incluso que el clima influye en los tipos de gobierno, ¿no? La gente de clima frío es más activa, que la gente de clima cálido es más perezosa, más floja, dice él. Entonces dice que según las características históricas, geográficas, aquí él muestra su ilustración, o sea, es un tipo que piensa de una manera más amplia para esa época. Entonces, un pueblo se constituye según su historia, su geografía, pero solamente con sus representantes él logra el gobierno moderado a partir de la división del poder legislativo, que digamos que representa como la democracia, el poder ejecutivo que representa la monarquía y el poder judicial que representa la nobleza. Este es entonces el esquema completo de Montesquieu. Y Profe, se inclina hacia una república aristocrática. Sí. pero en este momento para Montesquieu, el pueblo solo escoge o solo tiene como, elige representantes a la rama legislativa, ¿cierto? O sea, el ejecutivo sigue siendo estático por el monarca. Sí, sí, él, claro, porque él es un aristócrata, o sea, él es un tipo que eh, se inclina a defender las élites, pero también se inclina a respetar el pueblo, o sea, él dice, o sea, él cree en el liberalismo, él cree que hay que respetar las costumbres, que las personas se desarrollen, pero él dice, mire, pero no, no todo el pueblo está preparado para gobernar. Solo algunos, el pueblo puede sacar sus representantes y ubicarlos en el legislativo, que nada menos y nada más es el que hace las leyes. ¿Sí? O sea, por eso es que Montesquieu es muy aceptado actualmente, aún por muchos liberales contemporáneos. Pero bueno, eso será tema para debatir en otra sesión. Entonces, pero bueno, o sea, ¿cuál es nuestra realidad? Hoy día alguien que se prepare puede acceder, ingresar a la carrera de la rama judicial, sí. Aquí hay jueces y magistrados que han surgido pues con pulso propio, ¿sí? Después buscan padrinos políticos y qué sé yo, para que les vaya bien, pero de todas formas hay concursos autónomos independientes para que la gente que se prepare, los juristas, los abogados, accedan al Poder Judicial. ¿Quién puede ser presidente? Aquí cualquiera, pues. Entonces, si ven, este es un esquema que es, digamos, inspirado en Inglaterra, aplicado en Francia, pero pues vemos que hoy día en nuestro contexto, pues estamos en una democracia en la que los individuos pueden acceder a las diferentes instancias, ¿sí? Así como tenemos, pues aquí un compañero en uno de estos cursos, no sé si es en este o en el otro, es un concejal de un municipio. Pues bueno, está aquí, en el legislativo, pero a nivel más abajo, que sería un consejo municipal que representa un poder de hacer normas, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos. Tengo que Profe, iniciar el siguiente curso. Sí, cuéntame. y en este momento acá yo, cuando Montesquieu se refiere a la aristocracia, ya sabe, como la plasmó Aristóteles, ¿cierto? O sea, que sean acomodados y con unas ciertas grupo de virtudes.